Bueno, habiendo visto ya qué son los lenguajes de programación, ahora vamos a ver qué son los paradigmas de programación. Fíjense, acá esta persona ve que hay cuatro rectángulos, digamos, y esta persona ve que hay tres, digamos. Pues, ¿quién es la que ve en forma correcta? ¿La que dice que tiene cuatro o la que dice que tiene tres? ¿Se entiende o no? Acá en el dibujo, fíjense, él ve cuatro y el otro ve tres. ¿Cuál es el correcto? ¿El que dice que tiene cuatro o el que tiene tres? Ambos. Ambos, no sabemos. Fíjense, hay algunos, estos son algunos dibujos. Por ejemplo, cuando ustedes leen como sin leer cuando programan sin leer la documentación, es como que están abriendo una caja y no saben qué es lo que hay ahí adentro. O como abren una puerta, digamos. ¿Para qué se crean los paradigmas? Dice, un paradigma representa un enfoque particular o filosofía para diseñar soluciones. Por ejemplo, en educación había un paradigma que era el tema de la aula, de la clase magistral, digamos, que se dictaban hace años. Y esa clase magistral, que están desde el año 2500, durante 500 años se dictaban de la misma forma, digamos. Ahora, ¿cuál es el paradigma que hay hoy en educación? ¿Cómo están recibiendo ustedes, por ejemplo, esta clase actualmente? ¿La están recibiendo en forma magistral o no? Magistral significa que está un profesor delante de ustedes en un pizarrón y está explicando esa clase, digamos. Y están todos los alumnos escuchando sin poder hablar. ¿Ustedes tienen una clase magistral ahora o no? No. No, es No, una clase virtual, eh, sincrónica, asistida por tecnología. Ustedes cada uno está en su computadora, algunos estará en el celular. Y esas son soluciones, digamos, que se van planteando. Lo mismo pasa en los lenguajes, en los paradigmas de programación, digamos, los lenguajes de programación le plantean un enfoque particular o filosofía para diseñar soluciones y eso va cambiando, digamos. También otra definición podría ser que es una propuesta tecnológica adoptada por una comunidad de programadores y desarrolladores que trata de resolver uno o varios problemas, ¿no? En los años 70, después que aparecieron las primeras computadoras, se resolvía todo con lenguaje de programación que le decían de alto nivel, pero que eran sumamente complicados de programar, por ejemplo, COBOL, digamos. Hoy en día los lenguajes son mucho más sencillos, usted tiene IDEs que le ayudan mucho a resolver ese problema. Entonces, fíjense, esta era la arquitectura original que tenían la arquitectura de von Neumann, que tenía la RAM, la ROM, estaba todo en la memoria, la unidad central de proceso y los buses que permitían las comunicaciones. Esta arquitectura de von Neumann se sigue manteniendo hoy en día, o sea, hoy en día siguen teniendo una única central de procesamiento o una única CPU, un único núcleo, pues eso cambió. 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 Muchas de estas cosas se respetan, digamos, porque igual siguen teniendo una memoria ROM. La memoria RAM a veces ahora es compartida, digamos, memoria real con memoria virtual. Sin embargo, cuando ustedes empezaron, o cuando se empezó con los paradigmas, ¿no? La ejecución era secuencial. Hoy en día la ejecución sigue siendo secuencial o no. O en algunos casos secuencial. No, No, fue cambiando, digamos, porque las soluciones van cambiando. Hay un uso de variable de asignación. Perdón, un uso de variable de asignación, entonces va cambiando. Esto se trabajó en un principio, seguramente ustedes ahora lo trabajaron un poco en esta carrera, digamos, o en la carrera que estén, pero esto fue cambiando. Entonces, fíjense en cuáles fueron los diferentes paradigmas que aparecieron. Primero, el imperativo procedural, tenían un programa, una entrada, tenían una salida y tenían los estados por los cuales iban pasando. Eh, un ejemplo típico de un paradigma imperativo procedural podría ser Pascal, por ejemplo. Pero podrían haber paradigmas de tipo funcional, que es el que vamos a ver a continuación, que está basado en la definición de predicados. O sea, yo le enseño alguna serie de predicados y él va aprendiendo en base a ello, digamos. Eh, Esto lo vieron ustedes en desarrollo sistemático de programas, por ejemplo, en esta materia, que veían con Lisp, por ejemplo. Nosotros lo vemos un poco con Chain. Paradigma lógico, que está basado en la lógica simbólica,
eh, que es muy similar a la lógica matemática, digamos, lo que ustedes veían en primer año cuando vieron la lógica, porque en realidad lo que le enseñaban, ¿se acuerdan de los teoremas matemáticos que ustedes debían demostrar en análisis matemático uno? ¿Se acuerdan o no? Sí. Bueno, Sí. eso están escritos en un lenguaje que se llama lógica de primer orden, digamos. Entonces, esta lógica, esta programación lógica, digamos, que no sé, creo que ustedes lo vieron con lenguaje Prolog, sigue esa lógica, digamos que es la lógica de primer orden. Y los libros anteriores, digamos, en el tema de ciencia de datos, yo enseñaba en la materia en el año 2000, por ejemplo, ellos veían, digamos, con esta lógica de primer orden, digamos. Hoy en día esto no sigue mucho. Puede ser paralelo concurrente, cuando lanzan varios procesos, realizan en forma paralela y aplican los diferentes procesadores que puede llegar su procesador, que puede tener los núcleos que pueden tener el procesador, no sé, su computadora, su teléfono, su tablet, o lo que fuera. Por ejemplo, lo que vimos en programación concurrente, un lenguaje, por ejemplo, podría ser Java, ustedes vieron, un lenguaje orientado a objetos, que fíjense, bueno, ahí también podría estar Java, o C++, dice que permite escribir código reutilizable y ampliable, que es lo que vimos hasta ahora con proceso unificado, que fíjense que tiene la programación entre objetos, tiene mecanismos básicos como objetos, métodos, mensajes y clases, y tiene características como abstracción, herencia, encapsulamiento y polimorfismo, digamos, que es lo que estamos trabajando hasta este momento. Entonces, estos son los diferentes paradigmas. Yo me animaría a decir que ahora hay un paradigma nuevo. ¿Cuál sería el paradigma que apareció en estos últimos años? ¿O que ustedes creen que va a aparecer y que va a tener más peso en los próximos años? ¿Se animan a decir cuál podría ser o no? ¿No hay ninguno? No, la mayoría de los lenguajes son multiparadigmas. Claro, sí, son multiparadigmas, pero yo me refiero a que hay un paradigma que yo creo que se va a empezar a ver ahora, que es el de inteligencia artificial con sistema inteligente, digamos. Inteligente se refiere a que yo le dé como el enunciado que ustedes vieron cuando empezaron con la materia, ¿se acuerdan? Cuando empezaron con la parte de proceso unificado, que yo le dé el enunciado y que automáticamente me realice toda la programación, digamos. Pero ese sería un lenguaje de programación. Pero no sería un lenguaje de programación, pero sería un paradigma que utilizaría un nuevo paradigma que utilizaría los paradigmas que están escritos o que ya están trabajando anteriormente. Igual no se los pongo acá, pero yo lo empezaría a considerar, digamos. Sobre todo porque por ahí tengo contacto con algunos programadores y ellos ya están viendo que eso es lo que se viene, digamos. Conozco alguna empresa de software acá de Jujuy que lo que hacen es, le pagan ChatGPT a los empleados para que ellos, la programación que hagan, lo hagan apoyados por inteligencia artificial, digamos. Y yo creo Profe, El que, byte coding. ¿ah? Byte coding le dice. ¿Cómo O no? sea, programar usando directamente la IA, byte coding o Ah, no, fibras de código. también no sabía ese Es, concepto, pero puede ser, digamos. Yo para muchos años así que, utilizando Genexus, por ejemplo. Genexus es un lenguaje, pero no es un lenguaje, es como una especie de paradigma. Ustedes, por ejemplo, le dicen, le plantean el problema en modo de análisis, digamos, y luego le dicen, quiero que me lo genere en .NET o quiero que me lo genere en Java, y automáticamente le hace una generación del código, digamos. Si bien eso por ahí vuelve un poco más perezoso al programador, pero fíjense que cualquiera, no hace falta grandes conocimientos de programación, digamos, aunque sí, por ahí tenía que retocar un poco, digamos. Yo trabajé muchos años, digamos, con esta herramienta, pero yo creo que hoy en día hay un cambio de paradigma que se está viniendo, digamos, que no sé si lo veremos pronto, en mucho más tiempo, pero hay un cambio que se está surgiendo ahora. Bueno, pues entonces, consideremos, bueno, hay otros paradigmas, fíjense, en dinámico, dirigida por eventos que estaban antes, digamos, con restricciones, multiparadigma, reactivo, específica del dominio. Este, no,
Yo no digo que a Ontivero Daniel dice por qué sería un paradigma la IA. Para mí, fíjense que si partimos de la pregunta, digamos, de la definición de la definición de qué es un paradigma y se representa un enfoque particular o filosofía para diseñar soluciones. Para mí la IA puede llegar a ser una forma particular o filosofía para diseñar el tipo de soluciones, digamos, sobre todo con sistemas inteligentes, digamos. Sistema inteligente es mucho más que una IA, ¿no? Una IA le resuelve un punto detallado, digamos, un sistema inteligente le podría resolver mucho más, digamos, ¿no? No vamos a entrar en esta discusión porque no, realmente no vale la pena, pero hay muchos paradigmas y esto va cambiando con el tiempo, así que eso es con más que nada para que lo tengan en cuenta. En el final o en el coloquio, si les preguntan, por lo menos estos tipos de paradigmas los tienen que saber, digamos, y bueno, algún lenguaje que esté dentro de cada uno de los paradigmas. Bueno, y después, un detalle en particular es, por ejemplo, para el imperativo, se caracterizaba porque tenía estructura de átomos de algoritmos que formaban los programas y las relaciones eran de 1 a m, era tipo secuencial. De 1 a m, por ejemplo, fíjense que equivale a muchas instrucciones de máquina, por ejemplo, C igual a más B. En realidad, en el lenguaje de máquina hacían un load, un add y un store. Eran secuencial uno detrás de otro, había asignaciones, era modular, estaba estructurado, era estático, había tipo de datos diversos y no se modificaba el código en ejecución, digamos. Ustedes escribían el código, escribían un programa en Java y ya estaba escrito, digamos. Cuando lo ejecutaban, el programa ya estaba escrito, no se modificaba en ese momento, digamos. Entonces, esas son las características del imperativo. Había punteros, pero los punteros estaban limitados. Eh, en .NET, en Visual Basic, en un principio había punteros, digamos, pero no se recomendaba el uso. En COBOL también había, pero no se recomendaba el uso. No se aconseja el uso de GoTo, estaba relacionado, digamos, porque GoTo saltaba de una línea a otra y era complicadísimo a veces resolver un problema. Y ejemplos de estos lenguajes de paradigmas puros que sean procedurales o imperativos pueden ser Fortran, Algol, Basic, Pascal o C, digamos. C común, ¿no? No el C++. Luego hay postulados del paradigma funcional, que son los que vamos a ver ahora a continuación, porque vamos a entrar por ahí un poco en detalle, que tiene expresiones, que una expresión es el resultado del valor de las subexpresiones. Todos ustedes cursaron desarrollo sistemático de programa, ¿no? ¿Hubieron la materia esa? ¿Lo vieron esta materia, no? Chicos, Carla, Martín, No, Carlos Molina, no, ¿lo vieron? Algunos pusieron que sí, algunos, bueno, creen que no. Bueno, en esta materia en particular van a ver en detalle, digamos, paradigma funcional y lógico. Digamos, acá vamos a hacer solamente un pequeño repaso porque hay algunos alumnos que creo que los que están en la licenciatura no tienen esa materia, me parece. Entonces, por lo menos tienen que tener una pequeña noción, digamos, de cuáles son los tipos de lenguajes que pueden haber. Estos paradigmas funcionales se basan en expresiones, recursividad, eh, funciones primitivas. La función primitiva es que ustedes con un conjunto de operaciones pueden resolver todas las demás, digamos, haciendo después procedimientos. Creo que en LIP eran cerca de, no sé si 60 o 100 funciones primitivas y después con esas podían resolver todos los problemas, digamos. Una sintaxis muy sencilla, ya van a ver que es todo recursivo, así como veían recursividad en análisis matemático en primer año, muy sencillo. Hay una equivalencia entre función y dato, no se puede saber cuándo es una función o cuándo es un dato. El ambiente de programación es muy sencillo también, lo prueban, lo ejecutan y ya está funcionando en el momento. Hay una modificación del código en tiempo de ejecución porque son lenguajes interpretables que se puede ejecutar en ese momento, que lo interpretan en ese momento. Por ejemplo, cuando ustedes están corriendo en algún navegador, en realidad ese navegador es interpretable, digamos, porque ustedes ponen una ejecución, una línea, y en ese momento se está ejecutando, digamos. La memoria es dinámica. Fíjense en estos son los ejemplos que ahora vamos a ver un poquito más en detalle. Si yo lo pongo más 1 o 2, ¿qué significa? Y me devuelve 3.
Ujú. Bueno, fíjense que la característica que va entre paréntesis va, esta notación infija, por infija significa que va al principio y uno y 2 significa que está sumando el uno con el 2. Creo que esto está escrito en Lisp, me parece. Por uno o 2 significa que hace un producto de uno por 2 y fíjense que está entre paréntesis. Acá en lib o en Exchange se le llama listas a eso, lo que está, a todo lo que está entre paréntesis. Fíjense, acá tiene una lista formada por uno 2 3. No es lo mismo el 3 que acá es un número a una lista, al 3 con paréntesis que sería una lista formada por el número 3, ¿no? Acá le devuelve el primer elemento de la lista, el resto de la lista, fíjense, el resto de la lista formada por uno 2 3 es la lista 2 y 3, digamos, es el resto, no incluye la cabecera. Acá define una función factorial, por ejemplo, y acá la ejecuta, por ejemplo, yo le pongo factorial de 7, llama la ejecución que está definida previamente y la ejecuta. El paradigma lógico se basa en reglas de inferencia y esto en un tiempo fue muy usado, hoy no se está usando mucho y se utiliza algo que se llama cláusula de Horn. La cláusula de Horn utiliza un proceso de unificación para la instanciación de las variables, ¿no? ¿Eso qué significa? Que yo tengo acá un motor de inferencia, tengo hecho y tengo conocimiento, digamos. El hecho, por ejemplo, diría Juan es hombre, Pedro es hombre, María es mujer, Ana es mujer. Eso sería la base de hecho. Y en la base de conocimiento diría que, por ejemplo, Juan es el padre de Luis, por ejemplo. Perdón, no. El padre es el que tiene una relación de progenitor de A con padre de A con B es el que tiene una relación de progenitor de A con B, por ejemplo. Voy armando como reglas de inferencia, que es la base de conocimiento. Entonces, en base a lo hecho y en base a esta base de conocimiento, se producen las salidas que yo quiero, digamos. Ahora, esa salida ya están como delimitadas, ya saben cuál va a ser el resultado, digamos. El diferente es con con un modelo de IA, que en un modelo de inteligencia artificial, muchas veces ustedes no saben cuál puede ser la salida o muchas veces la salida depende de la entrada que ustedes ingresen, digamos. Esto en el momento, sobre todo en el año 2000, se usó mucho, digamos, ahora no hay tanto uso para este paradigma lógico, digamos. Pero está bueno porque utilizaba lógica de primer orden y cualquier ingeniero, digamos, que haya cursado análisis matemático fácilmente lo puede interpretar. Por ejemplo, fíjense en acá, tienen progenitor, tienen hombre y tienen mujer, estos serían los hechos, y esto que está acá con rojo son las reglas de inferencia o la base de conocimiento. Entonces, por acá en el motor de inferencia hacían una pregunta y buscaba en los hechos y buscaba en las reglas, o estas son las cláusulas de Horn, y le daba una respuesta, digamos. Ahora la respuesta siempre estaba dentro de los hechos y de la regla de conocimiento que se cargaba en ese momento, digamos. ¿Estamos, chicos, hasta aquí? Sí, Fíjense que este es sencillo, esta parte no lo vamos a ver mucho de los paradigmas lógicos, pero bueno, es importante que lo sepan. Fíjense en el paralelo, dice que una instrucción individual más múltiples datos se basa en simple, SID, que significa una simple instrucción, múltiples datos. Cuando yo, por ejemplo, manejo una matriz, por ejemplo, C igual a A más B es igual a C igual a A más B, y acá no sabe si es una variable o es una matriz. Esto podría ser, por ejemplo, lo que ustedes utilizaban en Python, que no sabían. Si se me dé con una sola instrucción múltiples datos, entonces, fíjense en que, perdón, con una sola instrucción, un solo dato, o con una sola instrucción, múltiples datos. Acá sí sería el ejemplo de la matriz. Por ejemplo, si yo tengo A sub i j más B sub i j, lo puedo guardar dentro de otra matriz C sub i j, digamos. Y esto lo podría utilizar ocupando todos los hilos de los núcleos que yo disponga, ¿no? Eh, este paradigma paralelo, digamos, es lo que veíamos cuando veían conmigo programación concurrente, digamos, y es lo que ya usamos. Digamos. Por eso esto tampoco mucho, no vamos a ahondar, porque ya lo vieron, digamos. No lo vieron, lo van a ver cuando cursen la materia. Bueno, y el paralelismo, que la instrucción o procesos pueden ser ejecutados en forma concurrente o secuencial, digamos, utilizando acá los hilos que disponía de cada uno. En no determinístico, porque significa que yo no siempre, en la secuencial, si yo pongo, por ejemplo, raíz cuadrada de 4, ¿cuánto me devuelve la raíz cuadrada de 4?
La raíz cuadrada de 4, ¿cuánto me devuelve? 2. 2. Entonces determinístico, porque siempre devuelve el mismo valor. Acá en el paralelo no, porque si yo lanzo una simulación me puede devolver un valor y si lanzo otra simulación me puede devolver otro valor. ¿Está bien? No siempre devuelve el mismo valor. La programación se basa en procedimientos y funciones dentro de un bloque. Bueno, hay una sincronización de tareas. Eso lo vieron en pasión concurrente conmigo. Hay una espera también. Por ejemplo, Pascal concurrente o Java. Y el postulado paradigma orientado a objetos está orientado a objetos. Los sistemas se modularizan en base a objetos. Los objetos se lo trabajan como o tratan como datos. Los objetos pueden ser dinámicos. Yo podría crear la copia de un objeto. Parece que yo, por ejemplo, tengo la clase alumno y tengo alumno 1, alumno 2, cuando lo voy creando en forma dinámica, digamos. Cuando yo creo Juan de tipo alumno, Pedro de tipo alumno, estoy creando de forma dinámica. Maneja el concepto de clase. Esto ya lo veníamos viendo, digamos. Que no voy a entrar mucho en detalle, quiero que vean lo que realmente por ahí lo van a tener en práctica y pues le puede llegar a costar un poco más. Manejan el concepto de herencia, polimorfismo, y un ejemplo podría ser C++ o Java, por ejemplo, ¿no? Hasta acá, chicos, ¿alguna pregunta? Yo creo que esto es bastante sencillo, no deberían tener problemas con este tema.